Buenas tardes, bienvenido de parte del IECA a este seminario virtual sobre los retos del desplazamiento interno fruto de la conjunción de desastres y conflictos. Estamos con Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, tutora del diploma de Migraciones Forzadas y experta en Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos y sobre las migraciones forzadas. Hola, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Eh, pues esta conferencia, webinar, como prefieran llamarlo, es parte de nuestro diplomado en migraciones forzadas. Entonces, aprovecho, algunos de ustedes son alumnos. Para los que no, aprovecho para contarles que tenemos este diplomado en 2 ediciones, una en primavera, otra en otoño. Y bueno, discutimos cosas tan interesantes como esta. Entonces, ¿de qué se trata la conferencia de hoy? Pues como su nombre lo indica, como su título indica, vamos a discutir sobre un asunto sobre el que se ha trabajado muy poco, sorprendentemente poco. Y yo llevo unos años, unos cuantos, trabajando el tema de desplazamiento por violencia. Cuando hablo de conflicto y cuando use esa palabra, voy a estar hablando tanto de conflicto armado propiamente, tanto nacional como, es decir, tanto interno como internacional, situaciones de violencia generalizada y situaciones de violación de derechos humanos, de violaciones masivas de derechos humanos. Y hace menos años, más o menos hace unos 6, 7 años, empecé a interesarme por las migraciones forzadas debidas a los desastres. Y me di cuenta que son dos universos separados y que además la gente que trabaja en una o en otra tiene muchísimos problemas para relacionar los dos conceptos. De hecho, hice una investigación en Colombia, soy colombiana, hice una investigación sobre desplazamiento por desastres y cambio climático, y cuando me sentaba a hablar con los técnicos que trabajaban gestión del riesgo y que eran los que atendían las emergencias y los que se enfrentaban con la movilidad ocasionada a los desastres, y les pregunté, ¿cómo reaccionan ustedes frente al desplazamiento? Se quedaron en blanco, como, no, si nosotros no atendemos desplazados. Perdona, y la gente que tiene que abandonar sus casas temporalmente o de manera más prolongada debido al desastre, ¿cómo los llaman ustedes? Damnificados. ¿Ya? ¿Y no les parece que igual son desplazados? Sí. Es decir, son dos estructuras mentales tan distintas que en ese momento se dieron cuenta que efectivamente eran desplazados. Entonces, a partir de este tipo de entrevistas, empecé a interesarme por qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación en la que el desplazamiento forzado es producto de la conjunción de los dos factores. Es decir, si ya es difícil que la gente que trabaja con desastres conciba el desplazamiento como un problema que les atañe, pues ya cuando mezclamos los dos factores en un proceso de migración forzada, la cosa tiene que ser más complicada. Y efectivamente es más complicada porque, como les decía, estamos ante dos estructuras mentales, jurídicas e institucionales muy distintas que tienen problemas para relacionarse. Entonces, mi objetivo con esta conferencia, con este webinar, es contarles en qué tipo de situaciones se da esta conjunción, que es bastante más común de lo que creemos, cuáles son los problemas o por qué más bien, por qué hay esta separación entre desplazamiento por conflicto y desplazamiento por desastre, qué problemas generan y, si nos da tiempo, algunas posibles soluciones. Entonces vamos a empezar con un caso. Esta foto fue tomada el 1 de abril de 2017 en una ciudad colombiana de 50.000 habitantes que queda en la Amazonía, se llama Mocoa. Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, llovió muchísimo, pero de una manera impresionante. Y Mocoa está circundada por 3 ríos y los tres se produjeron inundación. Y este es el resultado, es decir, una ciudad completamente arrasada.
Aquí en esta diapositiva queda más claro, está el casco urbano de Mocoa, tenemos el río Mocoa, el río Sangoyaco y el río Mulato. Los tres, evidentemente el río Mocoa es el más caudaloso, pero los tres estaban completamente desbordados. Destrozaron buena parte de la ciudad, se afectaron, se calcula que se afectaron 20.000 personas, 20.000 habitantes, es decir, casi la mitad de la ciudad resultó afectada y perdieron la vida más de 300 personas. Esto ya es problemático. Ahora, lo que es más problemático es tener en cuenta que el 80% de las personas que resultaron afectadas por esta inundación, cuyas casas quedaron en la mayoría de los casos completamente destrozadas, ya eran desplazados. Porque Mocoa, históricamente, ha sido un sitio de refugio de los desplazados internos colombianos que huyen de la violencia, del conflicto armado que lleva más de 60 años teniendo lugar en el país. Entonces, esas personas se habían ubicado en determinados sectores de la ciudad y esos fueron los sectores más golpeados por la inundación. Con lo cual tenemos personas que enfrentan un doble proceso de desplazamiento. El causado aparentemente por la mano del hombre, el conflicto, y el causado por el desastre. En el momento de enfrentar la situación, en este escenario, colisionaron dos políticas distintas, porque en Colombia el desplazado, y de ahí lo que les estaba contando al principio de esta charla, el desplazado interno es únicamente el que encaja en la definición legal. Y la definición legal dice que el desplazado interno es aquel que ha sido obligado a huir de su hogar debido a los efectos del conflicto armado. Ya está. Las personas afectadas por desastres se les conoce como damnificados. Y esas dos categorías jurídicas se manejan en paralelo. Hay una política para desplazados internos, hay una política para damnificados. Unas instituciones para uno, unas instituciones para lo otro. Y más aún, hay un registro de desplazados internos y víctimas del conflicto y un registro de damnificados por desastres y los datos no se cruzan. Son dos cosas tan independientes que no se cruzan. Entonces, en este caso, donde teníamos aproximadamente 15.000, 18.000 personas que eran a la vez desplazados y damnificados, fue necesario desarrollar mecanismos de coordinación de emergencia entre las dos políticas y entre las dos instituciones, que funcionaron, digamos que relativamente bien, pero con problemas. Pero uno de los mayores retos, en este caso, que no se pudo solventar, era la ausencia de datos consolidados. Es decir, es distinta la atención que se le da a alguien que lleva toda la vida o que es directamente en esta ciudad y que tiene su red de apoyo en la ciudad, a alguien que es desplazado y que no cuenta probablemente con esa red de apoyo. Entonces, hubo todo tipo de problemas para atender adecuadamente a esta población doblemente afectada. El caso es que la situación de Colombia no es una situación excepcional. Esto que les estoy contando es una cosa que ha pasado muchísimas veces y que sigue pasando y que cada vez pasará más. El hecho de que haya una conjunción de factores que deriven en la expulsión o en la migración forzada de población. Pero una cosa que es muy tanto interesante como angustiosa es que cuando uno empieza a investigar el tema, uno se da cuenta que prácticamente no hay información al respecto. De hecho, buena parte de la investigación que he tenido que adelantar yo dentro de mi trabajo ha sido a partir de recortes de prensa, porque se escribe poquísimo sobre estas situaciones mixtas. Sin embargo, también ha habido investigadores que han logrado avanzar en este tema y tenemos, por ejemplo, a Tamara Gut, que tiene un trabajo interesante en el que establece 3 escenarios distintos en los que esta conjunción de factores se da. Es una tipología que nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Entonces, por un lado, la primera categoría es la coexistencia de factores. Cuando tenemos fuerzas, cada una por su lado, expulsa población, no tiene la capacidad de generar desplazamiento interno, pero no interactúan. Es decir, el desplazamiento se da por las dos causas, pero una persona en el mismo escenario puede ser expulsada por una causa o por la otra. El hecho de que estén las dos a la vez solo magnifica
la expulsión de población. Esto puede sonar un poco extraño. Para que quede más claro, justamente con mis alumnos del módulo en cambio climático, desastres y migración forzada, estudiamos el caso del lago Chad. El lago Chad está en África, es un lago, aquí en el mapa creo que lo alcanzan a ver, que está entre varios países, y hace unas décadas era un espejo de agua absolutamente precioso, azul, bellísimo, parecía una joya. Hoy en día es lo que tienen en la segunda foto, es una colección de charcos, en el mejor de los casos laguitos, y eso se debe a, por un lado, la sobreexplotación del lago. No es un lago excesivamente profundo, entonces en la época de sequía siempre ha tenido la tendencia a fragmentarse, pero es un lago que está sobreexplotado, se han construido presas sobre él, y eso es un desastre causado por la mano del hombre 100%. A eso le sumamos los efectos del cambio climático, cada vez llueve menos, con lo cual no solamente el agua está sobreexplotada, sino cada vez recibe menos contribución de la lluvia. Y eso solamente está generando desplazamiento de la población porque no pueden vivir. Estamos hablando de millones de personas. Pero adicionalmente tenemos a Boko Haram. Este grupo no estatal, armado, está también por su lado generando desplazamiento y refugio. En este caso, los dos coexisten. Hay estudios que dicen que puede que haya alguna relación entre el desastre ambiental que se está produciendo y la fuerza que tiene Boko Haram en esta área, pero lo cierto es que son dos factores que coexisten, sin que la interrelación entre los dos sea demasiado evidente. Entonces, este es el primer escenario. Segundo escenario. En el segundo escenario sí tenemos interacción entre factores de expulsión de distinto tipo. En este caso, generalmente un desastre genera tensiones en una comunidad o aumenta tensiones ya existentes que derivan en violencia, en conflicto, que a su vez generan desplazamiento. Un caso para ilustrar eso es lo que está ocurriendo desde hace cierto tiempo en Uganda, en la región de Karamoja. Tienen ustedes aquí el mapa de Uganda y donde queda ubicada Karamoja. Esa región históricamente es una región habitada por pastores de ganado. Desde hace mucho tiempo, debido justamente a los efectos del cambio climático, cada vez llueve menos y lo peor, los patrones de lluvia han cambiado completamente. La gente ya no sabe cuándo va a llover, lo cual es determinante para saber a qué regiones, cómo se mueve, cuál es el patrón de movilidad, porque estos pastores son nómadas. El hecho de que se haya enloquecido, por decirlo coloquialmente, el patrón de lluvias, ha llevado a enfrentamientos entre los diferentes clanes por el acceso a los mejores pastos. Y esos enfrentamientos han generado violencia, choques entre ellos que han obligado a determinados grupos a desplazarse, moviéndose incluso de país, pero sobre todo dentro de Uganda. Este es un típico caso en el que hay una interacción de factores. Es importante aclarar aquí que a veces la interacción no es tan inmediata. Me explico. A veces un desastre obliga a una población a moverse, es acogida por otra comunidad, que generalmente en los casos de desastre las comunidades suelen ser muy hospitalarias durante los primeros semanas, meses tal vez. Por el cabo de un tiempo, si la población que ha llegado no puede retornar, empieza a haber problemas por acceso a recursos, acceso a bienes, servicios escasos, que si no se manejan adecuadamente pueden llevar a conflicto y a una segunda expulsión, bien de los recién llegados, que es lo más probable, o bien incluso de la población de acogida. Y finalmente, la tercera tipología es el impacto secuencial. Entonces, esto ocurre mucho cuando, como en el caso de Mocoa, en el caso en que personas que han sido previamente desplazadas debido a un conflicto son ubicadas o ellas directamente, sin la ayuda de nadie, se reubican en una nueva zona que tiene una exposición alta al riesgo y allí enfrentan un desastre que las obliga a reemprender el desplazamiento. Esto fue lo que pasó en Mocoa y esto fue lo que pasó en 2014 en los Balcanes, concretamente en Bosnia-Herzegovina. Desde la época de la guerra de la antigua Yugoslavia, hay una serie de zonas donde se han ubicado
los desplazados, o bien reintegrados o retornados, o con más frecuencia reubicados. Y esas zonas fueron particularmente afectadas por las inundaciones de 2014 y en muchos casos estas personas tuvieron que volver a ser reubicadas. Entonces tenemos esta tipología que nos muestra que esto no es raro, que esto está pasando en todo el mundo y sin embargo el estudio que se está haciendo al respecto no es suficiente, es muy poco. De hecho, el IDMC, la entidad esta que hace los reportes anuales sobre desplazamiento interno cada año, son anuales, cada año, ya ha dicho que se necesita con urgencia investigar este tipo de escenarios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay tanto problema para enfrentar este tipo de desplazamientos? Porque los problemas que les comenté en Mocoa, falta de coordinación, falta de información sobre cómo se mueven las personas, de quienes son desplazados por una causa, por la otra, son comunes en todos estos escenarios. La pregunta es ¿por qué? Y hemos encontrado que hay dos razones que están íntimamente relacionadas. La primera, este es un problema de concepto y lo que les pasó a mis entrevistados no les pasaba solo a ellos y ni siquiera les pasaba por no ser muy buenos en su campo, que son excelentes. Hay una visión, una concepción tradicional que dice que el conflicto y el desastre son dos cosas distintas. Ha habido muchísimos estudios que dicen que no, que desmienten esta concepción tradicional, esta idea que es meramente intuitiva, que son dos cosas distintas. Porque la idea tradicional es que cuando hablamos de conflicto estamos hablando de algo donde intervienen factores políticos. Es decir, hay voluntad política en algún lado, hay acción humana claramente, hay violación de derechos humanos en el conflicto. Mientras que el desastre es un asunto relacionado con las fuerzas de la naturaleza. Y allí tenemos un desastre, una tragedia y personas que sufren, pero ahí es más difícil insertar el concepto de derechos humanos. Y eso ha dado para que las respuestas a una u otro fenómeno se conciban desde perspectivas distintas. Cuando hablamos de conflicto, se piensa inmediatamente en el derecho, los derechos que están siendo vulnerados o que están en riesgo. Cuando hablamos de desastre, se asume el asunto desde una perspectiva más técnica. Y como les digo, cualquier cantidad de estudios, trabajos académicos, prácticos que dicen eso no es así. Es decir, no es cierto que el desastre sea una cuestión, primero, natural. En el desastre siempre está la mano del hombre, o casi siempre está la mano del hombre, pero además es también político, los desastres son también políticos. Pero lo que todavía está inserto en la lógica institucional es la visión tradicional. Y eso se une a un elemento más, y es que el concepto de desplazamiento interno hoy en día está fragmentado en tres categorías. No se trata igual el desplazamiento generado por conflicto, el desplazamiento generado por desastres y el desplazamiento generado por proyectos de desarrollo. De este último no voy a hablar mucho, sencillamente porque es enredar demasiado el asunto y complicarlo demasiado, pero que les quede claro que aunque la definición que se maneja de desplazamiento interno, que es la definición dada por un instrumento internacional no vinculante, que son los principios rectores de los desplazamientos internos, instrumento aprobado por la ONU en 1998, establece que desplazado interno es aquel que se ve forzado a abandonar su hogar o su lugar de residencia habitual debido a conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, desastres y, bajo ciertas circunstancias, proyectos de desarrollo, pese a que esa definición está ahí en bloque. La lógica con la que se ha enfrentado tanto la comunidad internacional como los estados ha derivado en esta fragmentación. No solamente no son lo mismo, se enfrentan con herramientas jurídicas e institucionales distintas. Y esto evidentemente está muy influenciado por esa distinción tradicional entre desastre y conflicto. En el caso concreto de los principios rectores, su historia y cómo el mundo empezó a conocer que existía esta categoría,
está muy vinculada a la labor que realizó el primer representante del secretario general de Naciones Unidas para los desplazados internos, Francis M. Deng. Él fue, en el fondo, el creador de los principios rectores y lo hizo en compañía de un grupo de expertos. Y ya mientras estaban construyendo el concepto, una parte importante de los expertos dijeron, nosotros deberíamos centrarnos únicamente en el desplazamiento debido a conflicto, porque es donde la gente no solamente sufre más por el tema de que sus derechos están siendo vulnerados, sino también porque cuando hay un desastre ambiental de cualquier tipo, suele haber solidaridad con las víctimas, con los desplazados. Y los estados, por regla general, ayudan a esas personas. Mientras que cuando nos enfrentamos a desplazados por conflicto o por violencia generalizada, siempre hay que sospechar del Estado porque ha sido o cómplice o directamente el autor de la expulsión de la población, o bien ha sido incapaz de protegerla. Pero adicionalmente esas personas cargan con el estigma de ser desplazadas por el conflicto. Entonces, a cualquier sitio que vayan a llegar, se las va a mirar de manera bastante recelosa. Pero por otro lado, había otro grupo de expertos que decían, no, es decir, estamos de acuerdo con que el problema más grave y el mayor sufrimiento, si se puede medir, lo llevan los desplazados por conflicto, pero si no incluimos a los desplazados por desastre y a los desplazados por proyecto de desarrollo, vamos a crear ahí una distinción que roza la discriminación. Esto no lo podemos aceptar. Entonces, finalmente, en el instrumento quedaron las tres categorías. Pero inmediatamente sale el instrumento, Francis M. Deng, incluso antes, empieza una labor de difusión de los principios rectores. Y la obsesión de Francis M. Deng eran los desplazados por conflicto. Aquí en la foto, lo tienen ustedes, no se le ve muy bien, pero está reunido con un grupo de gente porque esa era la función principal y el gran éxito de este hombre, de Deng, fue su capacidad para reunirse con los jefes de Estado y de gobierno de buena parte de los estados que tenían problemas de desplazamiento interno en ese momento. Y convencerles, algunos con más éxito, a otros con menos éxito, pero les convenció que era necesario atender a los desplazados, que eran un problema, que era responsabilidad de ellos y que había que atenderlos. Y eso lo hizo siempre privilegiando a los desplazados por conflicto, por todo lo que les he contado, por esta percepción de son los que más sufren. Él tiene varios libros, pero probablemente uno de los más conocidos es este que está aquí, The Forsaken People, donde se centra exclusivamente en eso y en la idea de en todo conflicto, las víctimas más vulnerables, los que más sufren, los que peor lo pasan, son los desplazados. Y esa lógica no le funcionaba, bueno, ni a él ni a nadie, no funciona igual con los desplazados por desastre. Entonces, eso hizo que toda su labor de convicción a los estados sobre la importancia de crear políticas públicas para atender a los desplazados internos se centrara en las víctimas del conflicto. Esta lógica funcionó de manera muy fuerte en los 90, porque él empieza a trabajar en el 92, aunque los principios salgan en el 98, y en la primera década del siglo XXI. Pero ya en torno a 2008, 2009, 2010, aparece, o sea, es reemplazado por Walter Kalin, que es el siguiente representante, en este caso ya relator para los desplazados internos, y él se da cuenta que se está creando una separación muy grande entre desplazados por conflicto y desplazados por desastre, y que no es cierto que los desplazados por desastre tengan tantas ventajas y reciban tanta solidaridad tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades de acogida. Es lo típico, se les acoge un tiempo, pero después de un tiempo la pregunta es ¿cuándo se van? Y adicionalmente, Kalin tiene muy claro el concepto de los desastres también son políticos. Se usan políticamente, pero además hay una serie de factores humanos claves para entender por qué se origina un desastre. Por lo tanto, esa distinción no debería existir, o por lo menos no de manera tan clara. El problema es que ya en ese momento, 2010,
Los estados, la mayoría de los estados que tenían que desarrollar una política de atención al desplazamiento interno ya la habían desarrollado, en la mayoría de los casos centrándose exclusivamente en el desplazamiento por conflicto. Y adicionalmente, esto se une a que como no existe hoy en día un tratado vinculante sobre desplazamiento interno, la herramienta que se maneja son los principios rectores, que al ser no vinculantes son extremadamente maleables. Y eso hace que la protección de los desplazados tenga que acomodarse un poco a las estructuras institucionales y normativas ya existentes. Obviamente, se logra crear un espacio, pero no del todo. No es que se cree un espacio con institución, con recursos, con personal, sino es como forzar un poco unos troncos de bambú, que ustedes saben que son bastante flexibles, para crear un espacio y jugar con las lianas para crear algo, que es lo que todavía tenemos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de estas dos categorías que son las que nos interesan, las personas desplazadas a nivel internacional, las personas desplazadas por conflicto, tienen la protección que les da a nivel internacional los principios rectores, que se insiste muchísimo que a pesar de no ser no vinculantes, reflejan obligaciones que sí son vinculantes, son reflejo de las normas internacionales que están en los tratados aplicadas al caso de los desplazados. Y cuentan además estas personas con ACNUR, que aunque ACNUR se dedica en principio a los refugiados, ha extendido su mandato para proteger también a los desplazados y en el Cluster System, el sistema actual de Naciones Unidas para atender poblaciones vulnerables, ACNUR está coordinando todo el tema de protección. Entonces, se ha logrado crear con estas lianas o estas cuerdas, si lo prefieren, una estructura con fallos, pero interesante y sostenible de protección a esta población. ¿Qué pasa con los desplazados por desastres? Los principios rectores, relativamente hace poco tiempo, porque 11 años en Derecho Internacional no es nada, empiezan a reclamarse como adecuados para atender a esta población. Pero entre tanto, lo que se ha hecho es acomodar este fenómeno bien en las disposiciones internacionales para la gestión de riesgo por desastre, que en este momento el instrumento central es el marco de Sendai, y al mismo tiempo los instrumentos de cambio climático se han dado cuenta tardaron hasta 2010. Es la primera vez que hay un instrumento específicamente refiriéndose a desplazamiento y migración debido a cambio climático. Pero tarde, pero se han dado cuenta que tienen también un papel que jugar en la prevención, sobre todo, del desplazamiento por los efectos del cambio climático. Entonces, hay un espacio que le ha dado el régimen de cambio climático a la migración y al desplazamiento, sobre todo en el tema de adaptación. Todavía no tenemos una respuesta, la respuesta que estamos deseando de atención a la gente que ha sido desplazada. Hay algunos pasos, hay algunos programas para los países más afectados por los efectos del cambio climático, pero todavía no hay una respuesta contundente. Entonces tenemos que los pobres desplazados por desastre lo que tienen no es un régimen, sino un collage de normas. Y más o menos cada estado juega con eso para darles una respuesta. En este punto hay que hablar de lo que está pasando en África, porque África es distinto al resto. África tiene una convención, es la única convención regional sobre desplazamiento interno. Una convención es un tratado, es vinculante. Y en esta convención, que se aprueba en 2009, pero entra en vigor en 2012, esta convención sí dice clarísimo y de manera obligatoria que hay que tratar y proteger de la misma manera al desplazado por conflicto y al desplazado por desastre. El problema es que esta convención, aunque ha sido firmada y ratificada por una parte importante de los estados africanos, no tiene un índice de aplicación demasiado alto. Entonces, la regla está ahí, internacionalmente es obligatoria, pero la mayoría de los estados no está, sus políticas de atención a los desplazados no se ciñen totalmente a las reglas de Kampala. Y eso nos lleva entonces a, si esto es lo que está pasando a nivel internacional, ¿qué está pasando a nivel doméstico? En los países, cómo han interpretado y domesticado estas reglas internacionales. Es importante aclarar, antes de explicar por qué hay tal disparidad de respuestas, que
como la definición de desplazamiento interno en los principios rectores no es vinculante, esta definición tan larga, los estados, excepto los que han firmado y ratificado Kampala, los estados son completamente libres de coger esa definición y, por ponerlo en términos coloquiales, customizarla, es decir, adaptarla a sus propias necesidades. Por esa razón, el hecho de que Colombia, por ejemplo, reconozca únicamente como desplazados a las personas afectadas por el conflicto armado es tan legítimo como lo que ha hecho Uganda, que reconoce como desplazados tanto a las personas expulsadas por el conflicto armado y la violencia como por los desastres ambientales. En ese espacio, los estados se mueven libremente. Y el resultado es que tenemos una enorme variedad de respuestas internas al desplazamiento interno forzado. La mayoría de los casos, sin embargo, son aquellos en los que el concepto de desplazado únicamente abarca a las personas afectadas por el conflicto. Ahí tenemos a Colombia, tenemos a Georgia, tenemos a Burundi, tenemos a Sierra Leone, tenemos el proyecto que hay en este momento en el Parlamento mexicano, únicamente conflicto. Tenemos el otro lado y son algunos países han decidido reconocer únicamente como desplazados y crear políticas o respuestas a las personas afectadas por desastres. Es el caso de los pequeños estados insulares del Pacífico, donde tiene todo el sentido, porque efectivamente ahí el problema que tienen es de desplazamiento porque sus países se los está comiendo el mar. Pero tenemos casos también tan interesantes como el de Filipinas. Filipinas es un país que está en un área expuesta a muchísimo riesgo, sobre todo por tifones, y tiene mucho problema de desplazamiento por desastre, pero también tiene un conflicto o varios conflictos no reconocidos internacionalmente, se niegan a aceptar que tienen ese conflicto y genera desplazamiento interno de manera permanente la violencia. Sin embargo, para ellos no hay categoría de desplazamiento interno, solamente para los afectados por los desastres. Tenemos un caso muy excepcional, pero que también se presenta y es países como Perú, que han decidido tener dos políticas paralelas, una para desplazamiento por conflicto y otra para desplazamiento por efectos de cambio climático, y se manejan en paralelo. Y finalmente, la situación que creo yo sería ideal, que es totalmente excepcional, y es el reconocimiento en la misma política de los dos tipos de desplazamiento. Que yo conozca puede haber más, pero en lo que he logrado averiguar, solamente Angola y Uganda tienen esta concepción amplia en sus políticas. Es importante que no le echemos toda la culpa de estas respuestas fragmentadas a los tipos de desplazamiento al ámbito internacional. Es cierto que hay un elemento de concepción tradicional de la diferencia que ya hemos hablado entre conflicto y desastre. Es cierto que la existencia de regímenes internacionales separados genera muchísima influencia en el ámbito nacional, pero no se nos debe olvidar que además hay toda una serie de intereses y de dinámicas que explican por qué un país decide reconocer a una población y no a otra como desplazados, a las dos o a ninguna. Tiene que ver con el mensaje que se quiere dar. Si el país reconoce que tiene un conflicto interno, está reconociendo que no tiene el monopolio total de la violencia sobre su territorio y a muchos estados, yo diría que a todos, intentan evitar eso. Está el tema financiero. Cuando uno tiene una política para una población y de pronto esa población se le dobla, tiene que invertir muchísimos más recursos y a lo mejor no hay o no hay voluntad política de ponerlos. Es decir, es importante entender que lo que ocurre a nivel doméstico responde a dinámicas globales, pero también a dinámicas locales y que en este momento, en este tema, eso ocurre. Ahora, independientemente de cuál sea la razón por la cual se dan distintas respuestas a uno u otro desplazamiento, lo cierto es que esta respuesta fragmentada genera enormes conflictos cuando hablamos de situaciones en las que la movilidad humana forzada es producto de la conjunción de factores. He identificado, en la investigación hemos identificado 4 grandes problemas que se dan cuando
se generan estos conflictos, este tipo de desplazamiento y hay respuestas separadas. El primero es que es prácticamente imposible desarrollar políticas adecuadas o medidas adecuadas de prevención y preparación frente al desplazamiento si solamente se está viendo la mitad del cuadro. Si un Estado está totalmente centrado en atender los desplazamientos por conflicto, por ejemplo, va a ser ciego, va a haber un punto ciego muy grande y no va a ser capaz de entender, o va a ser más difícil entender, que en el momento en el que reubique a la población, o lo que ocurre más comúnmente es que no hay un programa de reubicación estatal, sino que las personas llegan y se van integrando en las comunidades de acogida como pueden. Esas personas se van a situar, por regla general, en las zonas más expuestas al riesgo. Si la visión estatal está centrada solo en el conflicto, va a ser incapaz de mirar ese otro lado y por lo tanto las posibilidades de que esas personas enfrenten un segundo desplazamiento, como en el caso de Mocoa, como en el caso de eh, eh, el lago Chad o cualquiera de los otros que hemos visto, pues se van a incrementar. Entonces, si no se ve toda la película, sino uno ve la mitad de la película o de la foto, pues la prevención que se puede ejercer y la preparación va a ser mínima. Segundo gran problema, y esto tiene que ver con el concepto de punto ciego. Y esto ocurre sobre todo con las políticas de gestión del riesgo por desastre. Resulta que hay una serie de estudios que muestran que en los países donde hay conflictos, sobre todo conflicto prolongado, se suele generar una situación de desconfianza profunda frente a las autoridades. Dependiendo del sitio donde esté ubicada la persona, pero hay más probabilidades de que las personas sientan que el Estado es un ente que no está para protegerlos, sino para atacarlos. Y además probablemente con muchísima base, es decir, con todos los fundamentos, porque esto es lo que está ocurriendo. Entonces, el problema es que los que están encargados de manejar la gestión de riesgo por desastre y por lo tanto de enfrentarse al desplazamiento causado por este factor, suelen ser personas muy técnicas, generalmente ingenieros. No sé si hay algún ingeniero en el público, pero son personas que van muy a lo técnico. Y no son capaces, esta visión más bien dificulta entender que medidas que son absolutamente correctas en el plano teórico, que pueden ser efectivas como sistemas de alerta temprana, procesos de realojamiento preventivo, incluso de reubicación preventiva. El realojamiento es temporal, la reubicación es ya permanente, que usando la lógica pura y dura son la solución ideal, van a enfrentar una resistencia enorme por parte de las comunidades que están envueltas en una situación de conflicto y de violencia. Porque la lógica no es nos van a proteger, sino esto lo están haciendo para atacarnos. Esto es un proceso de despojo, que probablemente en el plano real se unen elementos de despojo y el abandonar las casas, aunque sea temporalmente, implica un riesgo muy grande de volver y encontrarse con que esas casas ya no les pertenecen. Pero más allá de eso, de ese riesgo real, esa resistencia, ese recelo, hace terriblemente difícil desarrollar de manera adecuada estos procesos de atención al riesgo por desastre y aumentan las probabilidades de un nuevo desplazamiento. Porque claro, han llegado los desplazados, se han ubicado donde han podido, donde les han dejado, con sangre, sudor y lágrimas han construido sus casas y de pronto llega un funcionario oficial de un estado que ellos reconocen como su agresor y les dicen, ustedes se tienen que ir de aquí. Tenemos unas casas preparadas para ustedes o tenemos este cantidad de dinero para que ustedes se consigan la casa por su cuenta. Eso no va a terminar bien. Y es básicamente por la existencia de este enorme punto ciego. Tercer problema. Estaba muy claro en el caso de Mocoa, pero está claro en todos los casos que se estudian. Falta información suficiente y adecuada para la prevención y la atención. ¿Por qué? Porque generalmente, en el mejor de los casos, eso no ocurre siempre, se tienen dos registros separados. Y esta es la mejor de los mundos posibles en la realidad, que existan registros de desplazados por conflicto y desplazado por
desastres, pero muchas veces ni siquiera existe eso. Y el hecho además que el proceso de desplazamiento constituya la conjugación de dos factores distintos dificulta aún más, muchísimo más, el conseguir los registros de cuánta gente ha sido afectada, de qué manera, cuál ha sido su ruta de huida, dónde se encuentran, qué necesitan. Todo es mucho más difícil porque las lógicas de los sistemas colisionan y es muy difícil coordinarlas cuando la emergencia ya está encima de las instituciones. Y finalmente, eh, el último gran problema es que si solamente se está viendo la mitad de la foto, es imposible llevar adelante de manera adecuada procesos de solución duradera. Los procesos de retorno, de reubicación o de integración local, si no se organizan, no se desarrollan teniendo en cuenta los dos factores, no van a funcionar. Por ejemplo, esta foto creo que es bastante ilustrativa. Llegan los desplazados huyendo de un conflicto armado, se ubican donde pueden, donde les dejan, generalmente en áreas de, de altísimo riesgo, de altísima exposición al riesgo. Y en teoría uno diría, ok, aquí lo que tiene que hacer el Estado es, si está uno viendo solamente la mitad de la película, la parte del conflicto, lo que tiene que hacer aquí el Estado es entrar a trabajar con ellos para que se integren adecuadamente. Porque nos está faltando la mitad de la película. La otra mitad diría, primero, ¿cómo los dejaron meterse ahí? Es decir, ¿cómo permitieron que personas víctimas vulnerables se ubiquen en una zona que las hace todavía más vulnerables? Segundo, aquí lo que hay que pensar es cómo mitigamos el riesgo de una luz de tierra, de una inundación que se los lleve por delante, y si ese riesgo no es mitigable, cómo desarrollamos un proceso de reubicación de la población que sea lo menos traumático posible. Entonces, si solamente se tiene o por el otro lado, si solamente veo la parte del desastre, digo, ok, llega esta comunidad desplazada o este grupo de personas desplazados por un desastre, los ubico aquí y veo de qué manera se integran. Ok, esto si estoy viendo la mitad de la foto. La otra mitad te dice, esas personas tienen necesidades y van a ejercer presión sobre los bienes y los servicios a los que accede la comunidad de acogida. Si no actuamos para ampliar la oferta, mejorar los sistemas de integración, resolver conflictos de manera pacífica, lo que vamos a tener de aquí a unos meses o unos años es un conflicto que puede derivar en un nuevo proceso de expulsión. Por eso es tan importante tener las dos partes del puzzle del rompecabezas para conseguir soluciones duraderas. Y yo sé que lo que estoy diciendo les sonará a ustedes absolutamente lógico, pero lo cierto es que para llegar hasta aquí ha pasado muchísimo tiempo, porque todavía la enorme mayoría de las políticas no han dado ese salto, no se han dado cuenta que solamente tienen la mitad de la foto. Y no es por que sean ineptos, es porque la estructura mental viene dada desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ya voy terminando con esto. Posibles soluciones. Digamos que en un mundo ideal, la solución sería reformar completamente las políticas de desplazamiento interno para integrar los dos elementos y que se reconozcan los mismos derechos y la misma protección a los desplazados ambientales y a los desplazados por conflicto. Reconozcamos que es bastante difícil que eso ocurra, porque implica un proceso político y de reconstrucción de categorías, que es lo ideal, esperemos que sea en algún momento, pero tomará mucho tiempo. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Pues se ha hecho una serie de estudios que han identificado una serie de posibles soluciones y buenas prácticas, además, que se están dando en algunos países, que ayudan enormemente a cerrar esa brecha y a responder mejor a estas situaciones de desplazamiento por conjunción de factores. La primera y la más importante, creo yo, es la elaboración de registros unificados. Que ya haya registros es una buena noticia, bien sea de unos o de otros o de los dos. Ahora, que se puedan comunicar, que sea posible cruzar información, esto ya es indispensable, porque si tenemos la información, sabemos cómo reaccionar. Básico. Entonces, es en lo primero en lo que todos están de acuerdo, todos los expertos están de acuerdo.
Lo segundo, que es muy interesante también, es identificar las rutas de desplazamiento y los puntos de encuentro. Sobre todo con desplazamiento por desastres, la gente tiende a reencontrarse en algún momento. Esto generalmente es desplazamiento por desastres, pero hay estudios que muestran que los desplazados por conflicto tienen esa tendencia también, un poquito menos intensa, pero también. Entonces, hacer el seguimiento del proceso de movilidad permite identificar a qué riesgos se está enfrentando esta persona o esta comunidad y preparar la acogida en los puntos de encuentro justamente para ir desactivando los riesgos, bien de conflicto, bien de desastre. Y en este sentido, Filipinas ha desarrollado un sistema que es absolutamente maravilloso, usando los teléfonos móviles de las personas. eh, Obviamente se les ha pedido permiso antes, pero se permite mapear su vida. E incluso les permite también a través de mensajes SMS irles guiando. Esto se ha usado en Filipinas para desastres, pero lo curioso en Filipinas es que tienen tanto problema de desplazamiento por conflicto, aunque no se ha reconocido, que han decidido en muchos casos dar la protección de desplazado ambiental al desplazado por conflicto. No le llaman así, le siguen llamando desplazado ambiental por un tema político, pero se les aplican las mismas políticas, sencillamente porque es gente que hay que proteger. Eh, Bien, entonces esta identificación de rutas de desplazamiento suele ser bastante interesante como mecanismo de protección de unos y otros, o de personas que han huido por situaciones mixtas. Lo otro es el desarrollo de sistemas de alertas tempranas de desastres y protocolos de evacuación y alojamiento temporal desde un enfoque de derechos. Ya les he dicho, la tendencia global es a enfrentar la gestión de desastres desde una perspectiva muy técnica, una perspectiva donde los derechos humanos no tienen un papel central. De hecho, incluso a veces no tienen un papel en absoluto. Entonces, es importante introducir un enfoque de derechos que se maneja generalmente en el desplazamiento por conflicto, en los sistemas de alerta temprana y los procesos de reubicación y de alojamiento temporal, porque eso permite ampliar la visión y entender ciertos riesgos que enfrentan las víctimas de desastres en contextos de conflicto. Por ponerles un ejemplo muy claro, reclutamiento forzado. Es un riesgo enorme que enfrenta a todo el mundo en situaciones de conflicto y las víctimas de desastre cuando están huyendo, que además se desorganizan, las familias se separan, los niños y los jóvenes quedan atrás muchas veces, es un riesgo gigantesco, pero hay que verlo. Entonces, para eso, en una situación de desastre, en un contexto de conflicto, le metes enfoque de derecho y puedes reaccionar. Un tercer elemento clave es la planeación urbana, indispensable, porque la, la planeación urbana es lo que va a permitir ubicar, a medida que van llegando los desplazados internos a los centros urbanos, permite irlos ubicando en una zona que no tenga un alto riesgo de desastre. Pero al mismo tiempo, también en algún momento esa planeación urbana va a permitir desarrollar programas de reubicación de estas personas en áreas seguras, con enfoque de derechos de nuevo. Y ya voy terminando. Eh, es importante, y en esto Colombia tiene algunos ejemplos interesantes, desarrollo de otro tipo de sistemas de alerta temprana. Cuando llegan personas huyendo de un desastre que no pueden volver, entonces ya lo hemos dicho, llegan a una comunidad que generalmente los acoge bien durante el periodo inicial, pero luego se van desarrollando conflictos. Es importante tener protocolos de actuación rápida para resolución pacífica de conflictos para evitar que esto escale y llegue a la violencia. Conflicto siempre va a haber, pero lo importante es resolverlo antes de que escale, genere violencia y pueda generar un segundo proceso de desplazamiento. Eh, Otra solución que ayuda es algo que está en la ley colombiana también.
Cuando ha habido procesos de expulsión de población masiva por temas de conflicto, generalmente detrás hay procesos de, eh, ex- eh, no es expropiación, es de robo de tierras y de bienes, de despojo. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, cuando esto se va solucionando y se va construyendo la solución duradera, uno de los puntos centrales es la restitución de esas tierras que han sido arrebatadas al desplazado o a los desplazados. Es importante tener en cuenta que pueden haber pasado unos meses, unos años o unas décadas desde que esa persona fue expropiada injustamente de su tierra, desde que fue despojada. Y esa tierra, ese territorio, puede estar ahora enfrentando una situación de riesgo que no tenía originalmente. Entonces, por ejemplo, los que se quedaron con la tierra la explotaron a través de minas y ahora es una cosa completamente diferente a lo que se dejó y enfrenta un alto riesgo de desastre. Pues es importante que exista la posibilidad, primero, de una evaluación de riesgo por desastre de esas tierras que se están devolviendo y la posibilidad de que la persona pueda decidir si quiere volver a esa tierra, no importa que sea otra, prácticamente no importa que la hayan explotado de otra manera, es mi tierra, yo la quiero recuperar, o bien no la reconozco y además tiene un riesgo enorme por desastre, yo querría que me la cambiaran por algo que se parezca a lo que yo tenía antes de ser obligado a irme de aquí. Eso sería clave para evitar que los recién llegados, o los recién retornados más bien, se enfrenten a situaciones que a lo mejor les obliguen a un nuevo desplazamiento por desastre. Una penúltima solución es algo que se ha estudiado en los campos de refugiados de Bangladesh con los Rohingya. Bangladesh, como ustedes saben, es uno de los países más expuestos a los efectos de cambio climático del mundo. Entonces, los Rohingya que proceden de Myanmar llegan y los meten en campos de refugiados muy expuestos a inundaciones, sobre todo. Pues se ha descubierto a través de investigaciones que mientras mayor es el nivel educativo de los refugiados, mayor capacidad de resiliencia tienen y mayor capacidad para desarrollar estrategias de adaptación ante las inundaciones. No es casual. Entonces, un punto importante es aumentar las capacidades de los desplazados a través de la educación. Lo que vale para los refugiados, vale para los desplazados. Y finalmente, también clave, mejorar la coordinación entre las agencias. Es muy poco probable que vaya a haber un cambio radical en la institucionalidad internacional hoy en día, pero entonces mejorar los vínculos que hay entre las agencias que gestionan desplazamiento por desastre y por conflicto para que sean capaces de enfrentar estas situaciones mixtas. Y por supuesto también mejorar la coordinación de las agencias domésticas.